cordial saludo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, en toda Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, a los suscriptores del canal de YouTube Pregoneros de Verdad. Les habla Gilberto Vanegas desde Bogotá, Colombia, y les envío un fraternal saludo para todos ustedes. Hoy quiero tocar el tema de la adoración. La pregunta es: ¿qué es ser un adorador? ¿Por qué adorar? ¿Y cuál es la verdadera adoración? Reflexionemos entonces sobre este tema. A través de la historia se ha mostrado la necesidad humana de adorar, de identificar algo o alguien más grande y superior que nosotros mismos, que tiene poderes sobrenaturales, que controla el universo y la humanidad. Alguien que puede tener el destino, el control del destino y conducirlo para el bien o el mal de los hombres. Por tal razón han existido miles de religiones, de sectas, de movimientos espirituales religiosos que han colmado la historia humana desde sus inicios. En todos los continentes existen hoy múltiples religiones, tanto como grupos étnicos existen en el planeta. Por ejemplo, en China hay muchísimos dioses. Se habla de los 40 más importantes dioses de la China, pero hay miles de dioses. Casi que es posible que cada familia y su clan familiar tenga uno o dos o tres dioses propios del clan, de la familia. Incluso aquellos que se llaman ateos, es decir, sin Dios, ateos, sin Dios, o mejor dicho, que no creen en alguien superior, terminan en realidad siendo adoradores. Se rinden ante el poder del dinero, ante el poder de la fama, de la sabiduría humana, ostentando títulos académicos, ante el poder del placer, el reconocimiento mundial, así sea a través de actos filantrópicos, pero se rinden a la adoración de esas cosas. Y eso se convierte en su propia religión. El apóstol Pablo nos explica en Romanos capítulo 1 el origen de este tipo de adoración. Después de que el apóstol en Romanos 1 nos habla que Dios se ha manifestado a través de la creación, ha manifestado su poder, que es evidente que detrás de la creación tiene que existir alguien, un Dios poderoso, y que es evidente, la evidencia de que Dios es el creador. Después de eso, en el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se alejaron del conocimiento personal de Dios y lo suplantaron por un conocimiento alterno de sus propias ideas, de su propia filosofía, de su propia religión, y se apartaron del conocimiento de Dios. Entonces es ahí donde surge la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La adoración a imágenes fabricadas por el hombre. El versículo 23, el apóstol Pablo dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es interesante que la mayoría de ídolos que se han fabricado a través de la historia humana son feas representaciones de figuras humanas desproporcionadas, de aves, de reptiles, de hombres con 6 manos, con de la cabeza de hombre, el cuerpo de animal, etc. Toda una distorsión de lo que es la creación misma. Y las culturas han visto a esos ídolos como la representación, o en algunos casos al ídolo mismo, como el Dios que tiene el absoluto poder. El versículo 25
el apóstol Pablo sigue explicando. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, se autoengañaron a ellos mismos. Es impresionante ver la cantidad de miles y miles de personas fascinadas detrás de una religión o detrás de unos ídolos, detrás de esas imágenes que capturan y casi que hipnotizan a la persona. ¿Por qué? Porque dice aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, se desvió la mirada del Creador a la creación, a las criaturas. Dice aquí, el cual Dios, el Creador, es bendito por los siglos. Amén. Recordemos que en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos esto. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es interesante que los ídolos tratan de ser una imagen de un Dios. Pero Dios nos hizo a nosotros a la imagen de Él mismo, de Dios mismo. ¿Y por qué nos hizo a su imagen? ¿Para que recibamos adoración nosotros? ¿O para que nosotros fabriquemos nuestra propia religión? No, no es así. Nos hizo a su imagen y semejanza con un propósito. Con el propósito de tener una relación persona a persona, corazón a corazón. La gran diferencia con el animal. El ser humano no es un animal, no está definido como animal. Aunque algunos así lo quieran ver, sobre todo aquellos que se aferran a la teoría de la evolución. Pero no, el hombre es un ser humano con espíritu y alma, con aliento de vida, creado por Dios como persona, igual que Dios como persona, para tener una relación de comunión persona a persona y corazón a corazón. Quiere decir que Dios nos creó para tener una comunión, una comunicación, para bendecirnos a nosotros y nosotros bendigamos a Él y a su nombre. Y esto es muy importante, y el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, en el nombre de la palabra de Dios nos vuelve a recordar, o recuerda el pueblo de esa época, ese mismo propósito, cuando dice que Dios dijo así, o mandó decir al pueblo. Isaías 43, 7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mire esa declaración tan tremenda de Dios. Para gloria mía los he creado. Esto determina que el propósito de nuestro ser, de haber sido creados, es la gloria de Dios. Quiere decir la adoración a Dios. Dios dice, yo los formé, yo los hice. El propósito del ser humano tiene su esencia en la adoración a Dios, creado para adorar a Dios. Hablemos un poco de qué significa adorar. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo mayormente, es la palabra hebrea shahá. Esa palabra significa inclinarse, postrarse, bajarse. Implica reverencia, sumisión, reconocimiento. Por ejemplo, dice que Abraham, inclinándose y postrándose a tierra, adoró. Dice que Moisés, bajando la cabeza hacia el suelo, adoró. Quiere decir que el concepto de adoración está relacionado con inclinarse, postrarse, bajarse en reconocimiento. Por ejemplo, la misma palabra adorar se traduce con David, que dice que se inclinó ante el rey Saúl. Siendo el rey Saúl
sin importar lo que el rey fuera, David se inclinó ante el Shah, se inclinó y reconoció en respeto y sumisión la autoridad del rey encomendado por Dios en ese momento. Cuando hablamos de las religiones, los adoradores se inclinan ante el ídolo, se postran en tierra, adoran a la imagen del Dios. En muchas religiones, ese momento es crucial, cuando todos los feligreses están allí de pie y toca la corneta o el cuerno o la campanilla y todos los feligreses se arrodillan y algunos de ellos hasta bajan la cabeza hacia el suelo para adorar al ídolo que tienen al frente. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra es proskuneo. Esta palabra equivalente significa más o menos lo mismo, hacer reverencia, dar obediencia y se traduce adorar. Usada para adorar a Dios, adorar a Cristo, adorar a un hombre, adorar al dragón, a la bestia que vendrá en el futuro, adorar a los ídolos e incluso adorar a los demonios. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, donde dice, este versículo va en el contexto de los juicios que vinieron a la tierra representados en las trompetas. Y después de que los juicios de los sellos y las trompetas llegaron, esto es lo que dice en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Interesante, ¿verdad? Que este versículo dice que ni siquiera después de las plagas de juicio de Dios, los hombres dejaron de adorar a los ídolos y a los demonios. Toda adoración que no está dirigida al Dios verdadero es una adoración falsa y está dirigida no a Dios, sino posiblemente a Satanás y a sus demonios. Y muy bien, algunos han sugerido que detrás de toda imagen, detrás de todo ídolo, hay un demonio queriendo recibir adoración. Solo Dios es digno de adoración. El trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de adoración. Adorar es reconocimiento. Adorar es rendición y adorar es reverencia. Cuando hablamos de que adorar es reconocimiento, estamos diciendo que la verdadera adoración reconoce quién es Dios, reconoce sus atributos divinos, su santidad, su justicia, su amor, su soberanía, su sabiduría, su misericordia y toda la cantidad de atributos divinos manifestados aquí por Dios en su palabra. Reconoce también las obras poderosas de Dios. Desde la creación del universo donde Dios creó todo de la nada. El control soberano que tiene sobre todo el universo y la creación. El control de la historia humana y las grandes obras descritas aquí en el pasado que Dios ha hecho. La obra más maravillosa que fue encarnarse en un hombre, Jesucristo viniendo a la tierra y muriendo y resucitando por nosotros. Y la soberanía de Dios en la iglesia, en su pueblo Israel en el pasado y en la iglesia en este tiempo presente. Y sus grandes obras futuras hasta la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva. La adoración no solamente es reconocimiento, sino que es rendición. Rendición en obediencia a los santos y perfectos mandamientos de Dios. Rendición a su palabra y a su voluntad. Eso es adorar. Adorar es reverencia. Una reverencia dada a Dios a través de una vida que ama, que alaba,
que sirve a Dios y obviamente a sus hermanos, a sus semejantes. Dios, mi querida hermana, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios está buscando adoradores, no falsos adoradores. Desea de todo corazón encontrar hombres y mujeres que le adoren de verdad. La pregunta es, ¿por qué Dios está buscando adoradores? Un poco de la respuesta nos la da Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el famoso encuentro con la mujer samaritana. En la charla con la mujer samaritana pone el tema de la adoración con Jesús en el versículo 20 y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, en el monte Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. O sea que la samaritana está hablando de lugares. Ella empieza la discusión con Jesús diciendo: ¿cuál es el lugar de la verdadera oración? ¿Samaria? ¿Aquí? ¿El monte de Samaria? ¿O es el monte de Jerusalén? ¿Es el templo aquí de Samaria o es el templo de Jerusalén? ¿Cuál es el lugar de la verdadera adoración? Jesús, que es judío, le responde a la mujer samaritana que no es el lugar lo que determina la verdadera adoración. Él responde que es la condición de la persona. Dios en el pasado había establecido sitios de adoración. Al principio, durante los patriarcas, fueron altares donde se adoraba a Dios. Después, con el pueblo de Israel, el tabernáculo. Y mucho después, el templo en Jerusalén. Lugares designados por Dios para que la gente fuera a buscar adoración como congregación. Pero Jesús dice: ahora es diferente. Versículo 21, Jesús le contesta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme, mujer, no se trata ahora de lugares. Jesús anuncia una nueva dispensación, una nueva época de adoración. La adoración ya no tiene que ver con lugares, con templos o con montes. Jesús dice que la adoración tiene que ver ahora con una condición espiritual. En el versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es la hora de un nuevo tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es una adoración espiritual y verdadera que se basa en la espiritualidad y se basa en la verdad del conocimiento de Dios. Es una adoración espiritual y no ritual. Ya no se trata de sacrificios, ofrendas, dádivas. Y es una adoración basada en el conocimiento de Dios. Jesús dice que la verdadera oración es en espíritu y en verdad. Tiene que ver con el interior de la persona, con su realidad espiritual y su realidad de conocer a Dios de manera profunda, de manera verdadera. Jesús dice que la verdadera adoración se debe hacer al Padre. Cuando dice Jesús que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Jesús establece la adoración cuando reconoce la autoridad máxima del Padre, la autoridad máxima incluso dentro de la Trinidad. No quiere decir que no se pueda o no se deba adorar al Señor Jesucristo, la segunda persona, o al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por incidencia, ellos son personas de la deidad que merece toda adoración. Pero se debe empezar por adorar al Padre primeramente. Ahora, dice aquí que el Padre está buscando verdaderos adoradores. El versículo 23 termina diciendo: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay un letrero en el mundo espiritual que dice: se buscan verdaderos adoradores. El Padre ha puesto esa publicación: se buscan verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque Dios decía que volvamos al propósito original. ¿Cuál es? Adorar a Dios. ¿Por qué adorar a Dios es el propósito y más importante del hombre? Porque recordemos que Dios nos creó
para tener una relación profunda, íntima con Él. Y la adoración es la herramienta para crear esa intimidad con el Padre. La herramienta importante para la conexión, ahora que estamos en época de pandemia, donde las comunicaciones y la red de internet se ha vuelto la cosa más importante en comunicaciones. La adoración es la red de internet de banda ancha más poderosa para poder conectarnos con Dios, para conocer su corazón y escucharlo a Él y tener una relación persona a persona. Por eso Jesús dice en el versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar a Dios es un gran privilegio del creyente para profundizar una relación íntima con el Padre. Convirtámonos cada día en grandes adoradores de nuestro Dios. Bendiciones a todos. Un gran abrazo, mis hermanos.